y vamos a ver lo que son los elementos del clima, ¿sí? Este clima está dado por un conjunto de elementos que interactúan entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Los vientos, las precipitaciones, la nubosidad, la humedad, la presión atmosférica, la temperatura. Sí, esos serían los elementos del clima. Además, hay que recordar que el relieve del planeta como montañas, valles, mares y otros también influyen de manera decisiva de las características del clima. No sé si se acuerdan, pero la clase anterior dijimos que íbamos a ver, o sea, en esta clase sobre la temperatura, ¿sí? Porque hay diferentes temperaturas en nuestra Tierra. Vamos a ver qué nos dice la temperatura atmosférica. Lea, por favor, Alison. La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire. Para medirla se utilizan los termómetros ambientales en escala de grados eh, Fahrenheit, creo que es, y grados Celsius. La temperatura de las bioregiones o ecozonas cambian dependiendo de la latitud, altitud, hora del día, posición con respecto al Sol, por la cantidad e inclinación de la radiación solar, la dirección e intensidad de los vientos, la humedad ambiental, la distancia con respecto a las grandes masas de agua, la estación del año y la presencia o ausencia de vegetación. Cabe recalcar la diferencia que existe entre la temperatura y la sensación térmica. Aunque el termómetro marque cierta temperatura, la sensación que percibimos depende de la humedad y la fuerza del viento. Por ejemplo, podemos sentir que 15 centígrados es templado si no hay viento, pero esta misma temperatura con un viento de 60 kilómetros por hora nos obligará a abrigarnos. Los seres vivos presentan adaptaciones especiales para sobrevivir en diferentes condiciones de temperatura. Por ejemplo, em, uy, me perdí, profe. Por ejemplo, en las bioregiones en las cuales ocurren épocas de frío extremo, como en la paleártica y neártica. Los animales tienen capas gruesas de grasa y pelaje tupido e impermeable. En las bioregiones australianas y etiópica, en las cuales hay grandes extensiones de desiertos con altas temperaturas, las plantas han modificado sus hojas en espina para evitar la pérdida de agua, tienen raíces profundas y extensas, tienen tejidos de almacenamiento de agua, etc. Ya, profe. Gracias, Alison. A ver, vamos a ver qué nos dice, chicos. Prestemos atención, ¿sí? Hablamos de un indicador de la cantidad de energía, ¿sí? Entonces, para medirla, utilizan estos termómetros en escalas de grados Fahrenheit y grados Celsius, ¿sí? Más adelante, igualmente, ustedes ya lo van a ver. Tenemos temperaturas. Y con respecto a esto, de nuevo nos vamos a la palabra de adaptaciones, ¿sí? Porque con respecto al clima, los seres vivos se van adaptando a los lugares en donde estén para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La temperatura de las bioregiones o ecozonas cambia dependiendo de la latitud, de la altitud, hora del día, posición con respecto al sol, por la cantidad de inclinación de la radiación solar. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Con respecto a esta dirección, a la intensidad, ya sea de los vientos, de la humedad ambiental, de la distancia, con respecto a las grandes masas de agua que están alrededor de la Tierra, ¿verdad? La estación del año y la presencia o ausencia de vegetación. Como nosotros, bueno, esto lo medimos dentro de la Tierra, pero esto va cambiando con el movimiento de la Tierra, ¿sí? Cabe recalcar la diferencia que existe entre la temperatura, la sensación térmica, aunque el termómetro marque cierta temperatura, la sensación que percibimos depende de la humedad y la fuerza del viento. ¿Sí? Por ejemplo, podemos sentir que
15 grados es templado si no hay viento, pero esta misma temperatura con un viento de 60 kilómetros por hora nos obligará a abrigarnos porque el viento está bastante fuerte, ¿sí? Esto es física, chicos. Ustedes más adelante en las fórmulas de física lo van a ver, ¿ya? Los seres vivos presentan adaptaciones especiales, eso ya lo expliqué. Por ejemplo, hay algunos que desarrollan capas gruesas de grasa, pelaje tupido e impermeable. Hablamos también de los osos polares, por ejemplo, ¿sí? Vamos a continuar. Tenemos la presión atmosférica. Lea, por favor, Daniela. La presión atmosférica es la fuerza o presión que se ejerce sobre la superficie dado por las moléculas de un gas en continuo movimiento o ocasiones. La unidad de media de la presión atmosférica es el milibar, que equivale a un hectopascal a nivel del mar. La expresión de la atmósfera es de... ¿Qué números son esos? 1013.5 milibares, ¿sí? Igualmente física. 100 newtons, igualmente física. 1643, por si acaso, tenemos 760 y 1013.25. Que equivale a la presión que ejerce con fuerza de 100 por metros cuadrados. Importante conocer que conocer que 643 tercios pulpiles, los famosos científicos Galileo inventó el barómetro Mercurio, un instrumento que mide mide en la presión atmosférica, una unidad llamada milímetros de mercurio. Actualmente sigue utilizando este instrumento en algunas modificaciones en la atmósfera. Estándar de la presión atmosférica es decir, 1700 milímetros, que es igual a un antes atmósfera o 100.700,25 milímetros. Los conozco siempre han tenido preocupaciones al comparar los datos de presiones atmosféricas registrados en las estaciones ubicadas en distantes altitudes, por lo que ellos convierten en las mediciones registrables a los valores que corresponden al nivel del mar. Para obtener este valor se suma la presión que debería ser ejercida por columnas imaginarias de aire a la presión que marca instrumentos de estación meteorológica. Debido a que la temperatura fluye directamente en la densidad de los gases de la columna, este dato también considerado al momento de realizar los cálculos. Finalmente, al comparar los datos de presión en el plano horizontal, obteniendo diferentes regiones del mundo, se determina que las variaciones son pequeñas. Observa el gráfico de la ubicación de tres estaciones meteorológicas a diferentes altitudes y analice los datos obtenidos. Listo, muchas gracias, Dani. A ver, vamos a revisar qué es lo que acabamos de leer en este momento, ¿sí? A ver, tenemos la presión atmosférica, es la fuerza que se ejerce sobre la superficie dado por las moléculas de un gas en continuo movimiento o colisión. Estos ejercicios, o bueno, más bien a raíz de estas lecturas, después en física se sacan estos ejercicios, ¿sí?
A ver, vayamos tomando nota, chicos. Sí, la unidad de medida de presión atmosférica es milibar. Es equivalente a un hectopascal. ¿Sí? A nivel del mar, la presión de la atmósfera es de 1013.25 milibares. MB significa milibares. Apuntarán, chicos, en sus cuadernos, ¿sí? Que equivale a la presión que ejerce una fuerza de 100 newtons por metro cuadrado, ¿sí? Si después vienen más lecturas así, ya vamos a saber cómo leer, ¿sí? Es importante conocer que en 1643, Torricelli, pupilo del famoso científico Galileo, inventó el barómetro de mercurio, un instrumento que mide la presión atmosférica en una unidad llamada milímetros de mercurio. ¿Cómo lo representamos al milímetro de mercurio? Aquí está, mmHg, milímetros de mercurio. Anotarán de nuevo, ¿sí? Actualmente se sigue utilizando este instrumento con algunas modificaciones y en la atmósfera estándar la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esa es la modificación, bueno, la presión estándar de la atmósfera de 760 milímetros de mercurio, que es igual a una atmósfera, ¿sí? O aquí también es igual a 1013.25 hectopascal o también un milibar, ¿sí? Y acá arriba ya hablamos del hectopascal. ¿Cómo lo vamos a representar? H, P mayúscula, A minúscula o MB milibares. ¿Está entendido? ¿Sí están apuntando, chicos, en sus cuadernos? Sí, profe. Espero que sí. Ya, además de eso, los meteorólogos siempre han tenido preocupación al comparar los datos de presiones atmosféricas. Un poquito de esto. Ya, a ver, listo. Ya. ¿En dónde me quedé, chicos? Ya, bien. Pasa que con respecto a estos datos de presiones atmosféricas registrados en estaciones ubicadas en distintas altitudes, por lo que ellas convierten estas mediciones registradas a los valores que corresponden con referencia al nivel del mar. Ya sabemos qué significa MB, ¿verdad? Chicos, ¿están en clase? Sí, profe. ¿Qué significa MB? Milímetro, mis. MB, lo repetí como 3 veces. Milibares. Si ustedes están anotando en sus cuadernos y yo pregunto qué significa MB, ustedes inmediatamente ven en sus apuntes y van a saber qué significa. Pero esto me da a entender que ustedes no están prestando atención. Eso ya queda conciencia de ustedes. Yo voy a continuar con la clase, ¿ya? Profe, Dígame, ¿cómo dijo? ¿Milimares o milibares? milibares. Ya, Milibares. profe, gracias. Ya, profe, gracias. Ya, listo. Vamos a continuar. Aquí está una representación gráfica de las estaciones meteorológicas a diferentes altitudes y análisis de los datos obtenidos, ¿sí? Tenemos estación A, nivel del mar. ¿A cuánto está? A 1008 milibares, ¿verdad? Estación B, tenemos a 915 milibares. Estación C, tenemos a 840 milibares, con referencia al nivel del mar, ¿sí? Vamos a continuar. A ver, Dayana, continúa con la lectura, por favor. Ya, profe. Hay dos factores que inciden en la
en la presión atmosférica, la temperatura y la densidad, y las dos actúan en la determinación de la fuerza ejercida por el aire sobre la superficie terrestre. Las siguientes ecuaciones expresan la relación entre estas variables. Presión igual temperatura por densidad por constante. Cuando la densidad se mantiene constante en un gas ideal y se aumenta la temperatura, las moléculas aumentan su velocidad de movimiento, por ende la presión del aire aumenta. La disminución de la temperatura tendrá un efecto inverso a una presión de gas ideal. La atmósfera no se comporta como un gas ideal porque la presión atmósfera es proporcional a la densidad y la temperatura. Esta es la, esta es la presión es mayor. Además, como el aire no es estático y se mueve en la atmósfera, y a veces los vientos convergen a una área y crean una región de alta presión. Sin embargo, al enfriarse el aire, las moléculas se aproximan. Esto aumenta la densidad, que ejerce una mayor presión sobre la superficie terrestre. Esta es la razón por las que en días muy fríos la presión puede ser más elevada. En conclusión, la atmósfera es un cuerpo dinámico y la presión que los gases ejercen sobre la superficie se ve afectada por factores como la temperatura y la densidad. Ya, profe. Muchas gracias, querida Dayana. A ver, vamos a continuar, ¿sí? Hablamos de dos factores que inciden en la presión atmosférica. ¿Qué tenemos aquí? Temperatura y densidad. Estas inciden en la presión atmosférica y las dos actúan en la determinación de la fuerza ejercida por el aire sobre la superficie terrestre. La siguiente ecuación expresa la relación entre estas variables. Tenemos presión es igual a temperatura por densidad y por constante. Materia de física igualmente, ¿sí? Vamos a continuar para no detenernos ahí. Tenemos el viento. A ver, lea, por favor, Ricardo. El viento se refiere a las masas de aire que se mueven en forma horizontal debido a las diferencias de presión del aire. El aire se mueve de áreas de mayor presión a las áreas de menor presión. La superficie de la Tierra recibe la energía del Sol y su radiación genera diferencias en la presión en el aire, y el viento es el resultado entre estas. Debido a la rotación de la Tierra, los vientos se ven controlados por diferentes fuerzas. La fuerza bárica o de presión. Para conseguir un cambio en la velocidad de algo es necesario que exista una fuerza mayor en una de las direcciones. El aire con mayor presión se mueve en dirección al de menor presión, generando así el viento. Mientras mayor sea la diferencia de presión, el viento se moverá con mayor velocidad, siempre de mayor a menor presión. Las diferencias de presiones del aire de la Tierra son registradas con barómetros ubicados en diferentes estaciones a nivel global y se representan en mapas climáticos de isobaras. Las isobaras son líneas que conectan regiones que tienen la misma presión de aire. Iso igual bar presión. Continúa, Ricardo, ya para finalizar.
Ricardo, ¿me escucha? Continúe, por La favor. fuerza, la fuerza Coriolis. El científico Gustave Coriolis describió el efecto Coriolis que indica que un objeto al desplazarse sobre un sistema que rota sufre una aceleración adicional dada por una fuerza producida perpendicular al eje de rotación. Todos los objetos en movimiento, incluido el viento, son movidos por esta fuerza, siendo en dirección con las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Muchas gracias, Ricardo. Ya, vamos a quedar hasta ahí con respecto a la clase del día de hoy. Espero que las ecuaciones, lo que nosotros vimos, fórmulas, etcétera, lo hayan anotado porque eso después les va a servir a ustedes muchísimo, ¿sí? Tener las bases de, sobre todo del nivel básico, es muy importante para que ustedes lleguen con estos conocimientos a bachillerato, ¿sí? Vamos a quedar hasta ahí para darles un tiempito de levantarse, estirarse para que puedan recibir la materia de inglés. Nos vemos después, chicos. Hasta luego. Chao, Chao. profe. Hasta luego, chicos. Eh,